soy maestra calellera también. Préstame mucho calellar. Y llevo calellando un montón de tiempo. Las cosas que me cuenta la gente, pues apúntoles. O sea, yo voy, cuéntenme cosas, cuéntenme cuentiquinos, y yo lo que hago es convertiros, por ejemplo, en teatro, para que los niños en clase hagan teatro, que me presta mucho. A mí díxome mi profe de literatura que ser escritor y es solo saber sentir. Mira qué palabra más guapa, porque y que sentir en asturiano y dos cosas, ¿eh? Sentir en asturiano y pero también esto, ahí estoy sintiendo la música, ¿eh? Saber sentir de las dos maneras, saber sentir y saber decir lo que se siente. Entonces esa es la combinación perfecta, saber sentir y saber decir lo que se siente. Pues podría decir que escribir es una forma de vivir, porque cuando decides escribir o cuando lo de escribir se convierte en algo que haces con una cierta cotidianeidad o no voy a decir con vocación porque eso me parece muy solemne, toda tu vida gira un poco en torno a eso, miras las cosas de otra manera. Yo de todas formas creo que tan importante como leer, como escribir es el hecho de leer, ¿no? Lo de que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito, que yo me enorgullezco de los que he leído, decía Borges, ¿no? Y yo creo que el hecho de leer, que además, hablando como estamos hablando de los clubes de lectura, me parece una de las dos mejores cosas que uno puede hacer en la vida. A lo mejor la otra es escribir. Nosotros desde que nacemos sentimos la necesidad de contar y de que nos cuenten. Y ese es el origen y el fundamento de la literatura. Ya desde que nacemos, la primera historia que nos cuentan es la sonrisa de la madre. Y la respuesta que nosotros damos a esa sonrisa de la madre es la primera historia que contamos. Y luego durante toda nuestra vida estamos contando historias y nos están contando historias. Cuando uno termina un libro que le gusta, que se emociona con él, que la asombra, tiene necesidad de contárselo a alguien, tiene necesidad de decirlo, nunca se queda ahí. La lectura ya por sí misma se completa compartiendo, con lo cual en los talleres de lectura se funciona de una manera mucho más visible compartir la lectura. Son un poco el sostén ahora mismo de la decadencia de la lectura. Creo que uno escribe para sí mismo y a partir de ahí tiene en cuenta que eso lo puede leer alguien más. Supongo que al principio es más que miedo a pudor, ¿no? Y también, bueno, yo os aseguro que todos los escritores que conozco, más o menos reconocidos, tenemos mucha inseguridad, creo que es propia del artista o del arte en general, pero en particular de la literatura yo la veo, ¿no? Y veo que la gente que necesitamos, por eso vienen también los clubes de lectura, ¿no? Porque necesitamos no solo el halago, que está muy bien, pero incluso la crítica, ¿no? Al final somos personas y lo que queremos es sentirnos escuchados o leídos, ¿no? Y en el club de lectura además te escuchan de verdad y te leen de verdad. Para mí escribir es una forma de llegar a los demás y a mí personalmente me funciona como terapia. Me ayuda mucho en mi vida, me hace, yo creo que mejor persona porque me meto en la piel de otras personas, ser más comprensiva, tener en cuenta lo que es la diversidad y estoy encantada de hacerlo. Que es que hombres y mujeres somos distintos, afortunadamente. Y la historia está escrita por hombres, que está muy bien, pero no han tenido nada en cuenta lo que han hecho las mujeres, ni han visto la historia desde la óptica femenina. Entonces yo en los libros de los personajes históricos
me fijo, tanto por ellas como por mí, que soy mujer, lo miro desde un ángulo distinto, con lo cual no es mejor ni peor, pero la visión de la historia es más completa. La diferencia entre un novelista histórico y un historiador es que el historiador no coloca absolutamente nada en las páginas que no tenga pruebas o documentos. El novelista se atreve porque tiene el comienzo de un hecho y tiene el final. Entonces, entre el principio y el final, elabora una conjetura, lo más verosímil posible, cosa que el historiador no se atreve. Los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron capaces de reconstruir su historia. Fueron capaces de reconstruirla, cosa que nosotros, por ejemplo, los republicanos españoles, no pudimos hacer. No lo pudimos hacer porque estaba la dictadura de Franco. Entonces hemos llegado a esa reconstrucción muy tarde. Hemos llegado con 40 años de retraso. Por eso nos está costando tanto trabajo. Que antes de escribir ya sabe lo que quiere escribir, ¿no? En cambio otros no somos así, sino que tenemos es una relación con las... Por eso decía que hay algunos poetas que dicen que la poesía no es literatura, que es un intercambio con las potencialidades, con la magia de las palabras, ¿no? Ni siquiera el idioma es igual a todas las personas. El idioma tiene una gran parte en común, por eso nos podemos comunicar, pero tiene toda una franja de connotaciones absolutamente vinculadas a la situación y incluso a la genética de la persona, ¿no? Entonces no hay que hacerse la ilusión de que pueda haber una sola manera de escribir, de imaginarse Te podría hacer una estructura que dijera algo así, como democratizar la escritura. Yo creo que en eso consiste la participación en los clubes de lectura, porque el escribir non deixa de ser un ejercicio de autarquía, está el escritor solo envuelto en ese mundo, y yo creo que es importante y necesario ese ejercicio de abrirse al lector, a la lectora, y a fin de cuentas para mí eso, y es democratizar la tu obra literaria, compartirla y someterte, como decíamos antes, al criterio de la crítica de la gente que yo sí. Que la gente tampoco tiene esa tendencia, ¿no?, a hacer crítica. A mí la verdad es que me prestaría tener más críticas negativas, porque a fin de cuentas escribir es un ejercicio de mejora constante, y yo creo que, bueno, estoy en este caso orgulloso de la novela que hice, pero creo que es mejorable como cualquier obra literaria. Y lo mismo que la educación de nuestros hijos o nuestra postura en la vida es determinada, pues eso al final se traduce en lo que publicas también, en tu edición profesional o laboral. La relación, digamos, que tienes que tener con los autores es de fe, es de confianza, yo me voy a creer, o sea, me creo que esta obra tuya es buena, y cuando vaya a un librero, a un periodista, a un bibliotecario, a defenderle, a presentarle la obra, lo voy a decir convencido, con fe. No pueda pagar un libro, puede hacer uso de ese bien común en el que estamos hoy disfrutando, que se llama las bibliotecas. La cultura libre en el mundo del libro pues existe desde hace 3000 años y se llaman bibliotecas. Y es un bien común que vosotros estáis aquí ejerciendo la defensa de ello. Y yo me pregunto, ¿la persona que está leyendo ahí en su PD, en su ebook en casa, tal, tendrá el carnet de la biblioteca de su barrio? Cuando éramos críos, mi madre nos compraba todas las semanas lo que se llamaba el TVO, ¿no? Y nos lo leía, y ahí empezó un poco no, yo creo que fue ahí cuando empezó digamos, el contacto con la literatura.
Los contactos que tuve con clubes de lectura, pues con el de Animarán en el Valle y el de aquí del Llano, que vino una vez a leer poesía, sí me llamó la atención eso, que si por ejemplo son 20 personas, pues 18 son mujeres. Dije, hombre, mira, curioso esto. ¿A qué se debe? No lo sé. Pero habría que leer muchísimo, muchísimo más. Yo mismo tendría que leer muchísimo más. El club de lectura, asistir a un club de lectura es lo más mágico, reconfortante, el mejor retorno que le puedes dar a las horas, a los días y a los años de inversión que es escribir una novela. La inversión para mí solo con escribirla es satisfactoria, pero irme a un club de lectura, encontrarme 20 personas, 15, 10, 5, 12, que no solo que leyeron, sino que son críticas, que te encuentran la errata, que tienen criterio, que hacen comparaciones. Y que crece tu libro. ¿Y tú como autora? Si podían ser las novelas la llave de la historia, para mí los clubes de lectura son realmente la medalla que podemos llevar, porque no hay, los premios pasan, pero realmente yo cada medalla que llevo realmente cerca del corazón me la puso siempre un club de lectura.